¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana tuvimos una lección que realmente nos dio una grande lección. La lección Relaciones Sociales es una lección que nos ha ayudado a entender qué podemos hacer para convivir y vivir en esta sociedad mientras tanto llega nuestro Señor. En realidad, en esta lección aprendimos grandes lecciones, tan buenas lecciones que podemos decir que ahora estamos preparados para vivir no solamente vida santa, sino dar testimonio de la bienaventurada fe que hemos recibido y cómo nosotros con nuestra manera de comportarnos, de dirigirnos a los gobernantes, a los líderes, a todas las personas que están en eminencia, podemos ahora nosotros con más autoridad representar a nuestro Dios por medio de nuestra conducta. Esta semana estudiamos claramente lo que significa ser un buen ciudadano o no. Vimos de manera clara cómo violar las leyes puede traer consecuencias, no solamente a los cristianos, sino también a los no cristianos. Pero no solamente eso, el violar las leyes trae consecuencias. Por lo tanto, usted y yo no hemos de preocuparnos por las leyes. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios para que cumpliéndolas, los hombres más bien honren a aquellos que las cumplen. Vemos que en esta sociedad nos encontramos con personas proactivas que piensan positivamente y actúan positivamente en función de la sociedad. Pero también hay gente reactiva, gente que de alguna manera se porta violenta, se rebela, pero también algunos que son pacíficos, pacificadores y buenos ciudadanos. De tal manera que esta semana aprendimos grandes y hermosas lecciones que nos enseñan grandes y maravillosas lecciones, pero también nos preparan para aquel gran día cuando Cristo venga por sus hijos, los que estamos en esta tierra, comportándonos a la altura de nuestro llamado. Somos real sacerdocio, somos gente santa, gente llamada por Dios para testificar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Elena G. de White promovía que los adventistas fueran buenos ciudadanos y obedientes a las leyes del país. Ella abogaba por esta posición. Ahora, dice aquí que no necesitan violar deliberadamente las leyes que prohíben el trabajo dominical. En otras palabras, si en algún lugar, en alguna ciudad, en algún pueblo, en alguna nación, se decreta que el día domingo es el día que no se debe trabajar, usted debe respetar eso. No debe de irse fragantemente en contra de podemos decir, de esa ley. Ahora, si le obligan a trabajar en sábado, esa es otra cosa. Eso sí está establecido por Dios. Ahora, también aquí se refiere, dijo, a los adventistas que no obedecieran sin importar las consecuencias cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios. En otras palabras, el mandamiento es claro: obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno dice hay que trabajar en sábado, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno es del cielo. A ese gobierno nosotros obedecemos. También la hermana White dice que si un esclavo no es propiedad del hombre alguno, Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho a apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. En otras palabras, en aquel entonces, en los tiempos de la hermana White, se promulgaba la esclavitud y esta iglesia en sus tiempos tempranos estaba en contra del sometimiento de los hombres a la esclavitud, y la hermana White también no fue la excepción. De tal manera que esta semana pudimos aprender más lo que los cristianos nunca deben de hacer, de oponerse, de pelear por derechos. Usted ya tiene los derechos ganados. Compórtese como un hijo o una hija de Dios y nadie le tiene por qué atropellar. Por lo tanto, los cristianos somos una fuerza poderosa. Necesitamos, es más, dice que el universo entero está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros somos un pueblo, una nación en esta tierra que podemos ayudar a la sociedad a quitar esos males. Hemos de honrar a los gobiernos
a los líderes, pero digo más, si ellos son corruptos o desviados de las leyes de Dios, no es problema suyo. Usted y yo debemos de obedecer a Dios. En los tiempos de Roma estaba Nerón, era un gobierno vil, corrupto. Sin embargo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De tal manera que nosotros tenemos que dar testimonio de esta esperanza. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, la iglesia y el Estado. Ya dijimos, Roma era una nación que había invadido al pueblo de Dios, los tenían sometidos, los tenían en cautiverio, habían gente esclava, atropellaban, abusaban, hacían nepotismo, los mismos de la misma familia se convertían en los líderes del gobierno, sometían y abusaban a las personas. Pero el apóstol dice aquí, oigan, obedezcan a las leyes, obedezcan a los gobiernos, porque esas leyes están para los que las traspasan, pero para ustedes los van a honrar al cumplir las leyes terrenales. De tal manera que aquí nos muestra claramente que el cristianismo no está divorciado de obedecer las leyes terrenales, siempre y cuando no atropelle los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra, como lo vimos más adelante. Dice aquí, en el tema número 2, amos y esclavos. El apóstol nos llamó a que como siervos, o sea, el que era esclavo, sirviera a su amo como que le servía al Señor. De tal manera que los amos, al ver la conducta de este esclavo obediente, cristiano, ellos mismos podrían reflexionar y considerar a este esclavo como de gran valor. Y pudimos ver cómo estos amos, que también eran cristianos, deberían de tratar a sus siervos cristianos. En el tema número 3, es un tema bien complejo, pero muy importante. Esposas y esposos. De acuerdo a la cultura, varía la manera en cómo el esposo y la esposa se debe de comportar. Sin embargo, en la cultura cristiana, dice aquí el apóstol, someteos los unos a los otros. Someteos, las esposas sometan a sus esposos. Pero también vimos que allí dice más todavía. Los esposos también deben de someterse a sus esposas. En otras palabras, llegamos al ideal de Dios para la familia cristiana. ¿Y cuál es el ideal de Dios? Que se someta al esposo y la esposa, y así en sucesión el esposo y la esposa se complementen, se ayuden, mutuamente se apoyen, y de esta manera habrán familias sólidas y la sociedad tendría una sociedad más fuerte y más segura, con familias cristianas, con esposos como estos. En el tema número 4, relaciones sociales. Comprendimos lo que es el gobierno, los líderes del gobierno, los funcionarios del gobierno y la ciudadanía en general. Comprendimos que en realidad nosotros como cristianos estamos sujetos a obedecer las leyes. Es cierto, en esta sociedad hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay mucho pecado aún dentro de los gobiernos. Pero este no es asunto suyo. Vimos cómo el apóstol fue llevado preso. Lo llevaron preso por estar predicando de Cristo. Lo soltaron y después lo hallaron otra vez predicando a Cristo. Lo mandaron a traer, lo echaron preso, lo estaban juzgando. Y el apóstol dijo bien claramente, óigame, yo estoy aquí para obedecer las leyes. Pero ¿saben qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el apóstol fue capaz de dar testimonio aún de frente de las autoridades con autoridad. ¿Por qué? Porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted y yo debemos de obedecer a los gobiernos sus leyes, siempre y cuando que no comprometan nuestra fe y nuestros principios cristianos. En el tema número 5, cristianismo y orden social. Como ya vimos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí parece decir el apóstol que hay que obedecer la ley ciudadana, pero también como que no hay que obedecerla. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley dice, 2 mandamientos son los principales. Amar a Dios y a tu prójimo. Esto significa, vas a obedecer las leyes de Dios, vas a obedecer las leyes terrenales, pero sobre las leyes terrenales está la ley de Dios. Por lo tanto, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana
estaremos estudiando la lección número 5, cuyo título es Vivir para Dios. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Te espero la próxima semana. ¿Sabes qué? Y si quieres recibir esta lección todas las semanas, suscríbete a nuestro canal y así esta lección te va a llegar a tu correo electrónico todas las semanas. Si tú quieres ser de bendición con esta lección, recuerda compartir la lección de mi escuela sabática. Si te interesan los videos y los audios, busca ahí abajo el link o el teléfono donde puedes comunicarte con nosotros. Y si quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición con esta lección, comparte esta lección con tus amigos y nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de retirarnos, te invito a que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús venimos a ti, dándote gracias, Señor, por estas lindas y hermosas lecciones. Ayúdanos, oh Dios, a no ser rebeldes, ayúdanos a obedecer y a someternos a las autoridades, a las leyes terrenales, porque obedeciendo a las leyes terrenales, Señor, damos buen testimonio de que somos buenos hijos tuyos. Ayúdanos a serte fiel, ayuda a nuestros hermanos que se encuentran en países donde la situación tal vez es muy difícil, Padre, y sufren persecución, sufren, Señor, el abuso, el atropello. Ten misericordia de ellos, Señor, y dales en su corazón la fuerza, el valor para sostenerse como viendo al invisible a pesar de los problemas que puedan enfrentar. Bendícenos, oh Dios, acompáñanos hoy y siempre. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.